Mi nombre es Luis Alberto Andía Zelaya y soy director del Instituto IES Barañáin, profesor de Geografía e Historia y también soy profesor asociado aquí en la Universidad Pública de Navarra. El tema de mi intervención tiene que ver con la situación del hecho religioso en los institutos de educación secundaria en Navarra. Bien, la Carta Fundamental de los Derechos de la Unión Europea, en su artículo 10, recoge los derechos de libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de pensamiento, así como el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las legislaciones nacionales. En el caso de España, este derecho está, desde el punto de vista legal, bien recogido. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores que pueden influir en la realidad del ejercicio de estas cuestiones. En primer lugar, está la fuerza con que se pueda ejercer el derecho. No es lo mismo ejercer un derecho desde una posición social, de fuerza, de aceptación, con una corriente mayoritaria que lo apoya, que ejercer ese derecho desde una posición débil donde uno puede ser sujeto de crítica o de descalificación. Por otro lado, está la cuestión de la colisión entre derechos fundamentales. Muchas veces, y más cuando se trata del fenómeno religioso, es frecuente que surjan dificultades o conflictos entre los derechos derivados de la práctica religiosa y los derechos de una parte de la sociedad o de la comunidad que considera que este tipo de comportamientos pueden atentar fundamentalmente contra la igualdad. Curiosamente, vivimos en un mundo donde la cuestión identitaria está experimentando un fuerte desarrollo, con la afirmación constante de diferentes tipos de identidades. En el caso de España, la cuestión religiosa tiene un condicionante evidente en los años de confesionalidad, en los muchos años de confesionalidad en los que ha vivido el país durante el siglo XX. Esto es una cuestión que está lejos de ser superada. Incluso durante la transición, cuando se hicieron los acuerdos respecto de esta cuestión, se consideró que había una religión mayoritaria que debería tener un acuerdo especial con el Estado y poco a poco después de la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, se fueron aprobando otros convenios con otras religiones que se llamaron de notorio arraigo. Bien, la realidad de estos acuerdos es que se ha implementado en muchos centros la asignatura de religión como una asignatura confesional, de religión católica, con un régimen especial que va variando en función de las leyes educativas y también a veces de otras confesiones. Esto se hace en un momento en que la pluralidad social es muy amplia en el terreno religioso. Por un lado tenemos una fuerte corriente de agnosticismo, diríamos mainstream, fruto de un proceso de secularización muy importante. Por otro lado, tenemos el fenómeno de la inmigración que ha traído a España muchos nuevos creyentes de algunas religiones, especialmente de religión católica desde los países latinoamericanos, o también creyentes del Islam, e incluso se han abierto nuevas iglesias o han adquirido más entidad iglesias como la Iglesia Ortodoxa. Y por otro lado tenemos una situación de sincretismo religioso de personas que utilizan la religión en un sentido más práctico y que se pueden denominar como believers not belongers, o también como estas personas que toman una especie de religión de supermercado, una religión muy líquida y muy adaptada a las necesidades de cada individuo. Incluso como reacción a esto ha surgido también algún movimiento identitario que asocia la religión a movimientos, a cuestiones étnicas o a cuestiones políticas. En el caso de los institutos, y por ir un poco a la cuestión educativa, es fundamental incrementar la conciencia religiosa y la comprensión del fenómeno religioso en las aulas.
Creo que partimos desde una posición en la que no hay realmente una cultura religiosa estable o profunda en el alumnado, aparte de movimientos de rechazo personal que pueda haber pues a veces en el entorno del profesorado. Como elementos de solución, creo que hay que ir en el mundo educativo hay que ir a una solución que sea también una acción educativa. En concreto, creo que se debería proponer de manera seria, por un lado, la aparición de una asignatura de cultura religiosa no confesional y, por otro lado, la creación de programas transversales que de alguna manera sensibilicen con el hecho religioso y que nos ayuden a fomentar una sociedad intercultural donde realmente el hecho religioso no sea un contravalor, sino un valor positivo que aporte una contribución positiva a la cohesión social.